Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a mi nuevo canal, Historias de Polvo y Ceniza. Mi nombre es Carlos y les estaré narrando algunas historias que he escuchado a lo largo de mi vida, compartidas por familiares, amigos e historias que he escuchado. Las historias han sido adaptadas y los nombres de los personajes han sido cambiados, sin embargo, las historias son originales y las he escuchado directamente. Eh, bueno, este es mi primer capítulo y se basa en la historia de un pueblo que se llama Chalma. En el episodio 1 vamos a hablar de la historia contada por uno de mis familiares y esto ocurrió alrededor de los años 60. Espero que les guste. Sin más por el momento, comenzamos. La búsqueda del tesoro de Chalma. Las historias de tesoros ocultos siempre me han fascinado, pero ninguna me impactó tanto como la que voy a contarles hoy. Es una historia que me relataron tres hermanos y su amigo, quienes durante una Semana Santa decidieron aventurarse en busca de un tesoro cerca de Chalma. Lo que comenzó como una simple expedición de aventura se transformó en una experiencia que desafía toda lógica y razón. Esa es la historia de su búsqueda y de lo que encontraron en su lugar. Miguel, el hermano mayor de 27 años, siempre fue el escéptico del grupo. Daniel, de 25, era el apasionado por las leyendas y lo paranormal. Lucas, el menor de 22 años, siempre buscaba emociones fuertes, y Javier, amigo de la familia, completaba este cuarteto de aventureros. Cuando me contaron su historia, pude ver en sus ojos que algo los había cambiado profundamente. El miedo seguía ahí, incluso muchos años después de su experiencia. El origen de su búsqueda es el siguiente. Según me contó Daniel, todo comenzó cuando conoció a un anciano llamado don Arsenio, en uno de sus viajes a Charma. Este hombre le habló de un tesoro escondido durante la revolución en las colinas cercanas al pueblo. El tesoro solo se revela después de la medianoche, cuando la tierra se vuelve suave como mantequilla, y un destello dorado marca el lugar exacto. Pero tengan cuidado, no son los únicos que lo buscan. Daniel me confesó que en ese momento pensó que eran solo historias del pueblo, leyendas locales para entretener a los turistas. Qué equivocado estaba. Los hermanos me describieron su llegada al pueblo. Lo primero que notaron fue algo peculiar. Cada puerta tenía unas tijeras abiertas colgadas. Le preguntamos a una señora local y nos explicó que era una protección contra las brujas. Aparentemente, las tijeras abiertas las distraen porque sienten la necesidad de cortarlas, y así no pueden entrar a las casas. La señora les advirtió que las brujas tenían predilección por atacar a los bebés y realizar rituales en las colinas cercanas, especialmente durante Semana Santa, cuando según ella las fuerzas oscuras son más poderosas. En ese momento me contaron, tomaron estas historias como simple folclore local, una tradición pintoresca que añadía color a su aventura, pero pronto descubrirían que en algunos lugares las supersticiones tienen raíces más profundas de lo que imaginamos. Miguel me explicó que decidieron ir preparados para cualquier eventualidad. Llevaron palas, linternas, agua y comida suficiente, y algo más, un arma. Decidimos llevar protección por si acaso, ladrones o animales salvajes. Me contaron entre risas nerviosas que sentían como en una película. Incluso bromearon sobre cómo repartirían el tesoro cuando lo encontraran. Javier ya planeaba pagar sus deudas universitarias y quizás un viaje a Europa. Don Arsenio les había indicado que el tesoro estaba detrás de una nopalera, en la parte alta del monte. El camino era difícil, pero su viejo jeep logró llegar bastante arriba. Llegaron al lugar cerca de las 11:30 de la noche. Según Lucas, el cielo estaba despejado, y la luna iluminaba lo suficiente para ver el contorno de las colinas. Ahí está, esa enorme nopalera debe ser la que mencionó don Arsenio. El lugar era perfecto para esconder un tesoro, suficientemente alejado del pueblo, pero con una vista que permitía ver si alguien se acercaba. Miguel confesó haber sentido escalofrío al llegar. En ese momento pensó que era el frío de la noche, pero ahora cree que era algo más, como si el lugar mismo lo advirtiera. Según don Arsenio,
Después de medianoche la tierra se volvería más suave y verían un destello amarillo marcando el lugar exacto. Los cuatro decidieron explorar el área y hacer excavaciones de prueba en varios puntos. Oigan, creo que encontré algo aquí. La tierra se siente diferente, más suelta. Todos se acercaron y comenzaron a cavar en ese punto. Efectivamente, la tierra estaba más suelta ahí, tal y como había dicho don Arsenio. Sintieron que estaban cerca de algo importante. Fue Daniel quien primero notó algo extraño en la parte superior de la colina. Había luces. Al principio pensaron que eran tractores, o quizás otros buscadores de tesoros. Decidieron ignorarlas y seguir con lo suyo. Pero entonces las luces comenzaron a moverse de forma extraña, no como vehículos, sino más bien como si flotaran. Y lo más inquietante, según Javier, es que se estaban acercando a ellos. Cuando se dieron cuenta de que aquellas luces no eran linternas ni faros de vehículos, sino esferas de fuego que flotaban libremente, supieron que estaban ante algo que no podían explicar. ¿Qué demonios es eso? Me contó Lucas, que dijo en ese momento. Son bolas de fuego, como las que mencionaba don Arsenio, brujas. Miguel me confesó que no podía creer lo que veía. Las esferas de fuego se acercaban cada vez más y se movían con una especie de inteligencia. Corran, escóndanse detrás de los nopales, gritó Javier, y los cuatro corrieron a ocultarse tras una gran nopalera. Escondidos detrás de las nopaleras presenciaron algo que desafía toda explicación racional. Las esferas de fuego se reunieron en el centro del área, donde habían estado cavando. Lo que vieron a continuación, según sus relatos, desafía toda lógica. Las esferas comenzaron a tomar formas vagamente humanoides y se reunieron en círculo justo donde habían estado cavando. Empezamos a escuchar cantos, voces que no sonaban humanas. Eran como un lamento mezclado con palabras en un idioma que no reconocíamos. Javier me describió cómo el aire se volvió frío de repente y sintió como si algo pesado presionara contra su pecho. Era difícil respirar. En este punto de la historia, los hermanos se miraron entre sí, como decidiendo si debían continuar. Finalmente Miguel tomó la palabra y me contó lo más aterrador de la noche. De repente, Lucas se levantó con una mirada perdida. Le susurré alarmado: Lucas, ¿qué haces? Agáchate. Pero Lucas no respondía. Comenzó a caminar hacia el círculo de entidades, como en trance. Daniel y Miguel se dieron cuenta inmediatamente. Estaba hipnotizado. Lucas caminaba como un zombie hacia aquellas cosas. Sus ojos estaban completamente blancos. Miguel y Daniel corrieron tras Lucas y lo sujetaron mientras él escuchaba las voces y luchaba para no soltarse. Debo ir, me están llamando. El tesoro está con ellas, o algo así estaba murmurando. Miguel me dijo que nunca había visto a su hermano así. Era como si algo o alguien lo hubiera tomado control de su mente. Los tres tuvieron que arrastrar a Lucas de vuelta al auto. Las entidades parecieron darse cuenta de su presencia y comenzaron a moverse hacia ellos. ¡Al auto, rápido! Literalmente, arrojaron a Lucas al asiento trasero y arrancaron a toda velocidad. Miguel conducía mientras miraba constantemente por el retrovisor. Están detrás de nosotros. Lo que siguió fue una persecución desesperada por el camino de terracería. Daniel sacó su arma y disparó varias veces hacia las esferas de fuego. No les hace nada, las balas pasan a través de ellas. Miguel conducía como loco por ese camino de terracería. Era un milagro que no volcaran. Mientras tanto, Lucas seguía en trance en el asiento trasero, murmurando cosas incomprensibles. Se están acercando, agárrense. Lo que sucedió a continuación, quizás lo más inexplicable de toda la historia. Según los cuatro, hubo un destello cegador y luego silencio. Total y absoluto silencio. ¿Dónde estamos? ¿Qué pasó? Esto no es Chalma, ni siquiera estamos cerca. Lucas despertó confundido, sin recordar nada de lo ocurrido. ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¿Por qué es de día?, preguntó. Los cuatro se miraron completamente desorientados. El sol ya había salido y estaban en una carretera a más de 50 kilómetros de donde deberían estar.
Miguel me señaló en un mapa el lugar donde aparecieron. Estaban cerca de Toluca, a más de 2 horas de donde habían estado, y apenas habían pasado 20 minutos desde que escapamos. Físicamente imposible, era como si hubieran sido teletransportados. Revisaron el auto, el tanque de gasolina estaba casi vacío, como si realmente hubieran recorrido toda la distancia, pero temporalmente era imposible. Cuando me contaron esta historia, habían pasado varios años después de esa noche, y todavía no tenían explicación de lo que vivieron. Han investigado sobre fenómenos similares y descubrieron que las brujas de Chalma son famosas en el folclore local. Muchos viajeros han reportado encuentros con estas esferas de fuego. Lucas no recuerda nada de su trance, pero desde esa noche tiene pesadillas recurrentes con voces llamándolo. Lo más extraño de todo, cuando volvieron al pueblo una semana después, don Arsenio había desaparecido. Nadie parecía conocerlo o recordar. ¿Fueron realmente brujas? ¿Un fenómeno natural? ¿O algo más que la ciencia aún no puede explicar? Lo único que sé con certeza es que esos 4 hombres experimentaron algo que cambió para siempre su percepción de la realidad. El tesoro de Chalma sigue sin ser encontrado, y tal vez sea mejor así, porque algunos secretos están protegidos por fuerzas que van más allá de la comprensión. Si alguna vez visitan Chalma, recuerden colgar unas tijeras abiertas sobre su puerta. Nunca se sabe qué puede estar observando desde las sombras. Esta historia me fue relatada tal y como la he compartido con ustedes. Los nombres han sido cambiados para proteger la identidad de los involucrados. Y bueno, con esto terminamos nuestra primera historia. Vendremos cada semana con nuevas historias muy interesantes. La mayoría, bueno, han sucedido en el Estado de México y en otros lugares, pero muchas han sido contadas por mi familia, como les contaba al principio, o por amigos de la familia igual, y por conocidos a lo largo de la vida. Espero que les haya gustado. No dejen de suscribirse y darle like. Y bueno, manden sus historias. Mi correo electrónico está agregado en la parte de abajo de este video. Muchas gracias. Que pasen una excelente noche.